¿Qué está pasando con el uso de pantallas en la infancia? ¿Es esta relación beneficiosa o es perjudicial? Vemos la realidad y es que nuestros niños aprenden a deslizar el dedo en una pantalla antes de atarse los zapatos e incluso a hablar. Pero ¿cómo esto está afectando su salud emocional, sus sueños, su desarrollo cognitivo y sus emociones? Antes de presentarles a mi invitada para hablar de este tema, les quiero invitar a que se suscriban al canal, denle like y compártanlo con todos aquellos padres o madres que crean que pueden beneficiarse de esta conversación. Ahora sí, Andrea Camps, psicóloga infantil, especializada justamente en trastornos emocionales en la infancia y con más de 12 años de experiencia. Yo te agradezco muchísimo por estar aquí conversando sobre un tema que en tu consulta es cada vez más frecuente. Así A es. mí en el diario vivir, aunque yo no sea psicóloga infantil, me hacen preguntas alrededor de qué creo, qué pienso sobre el uso de pantallas. De modo que esta invitación a que conversemos sobre este tema creo que va a resolver muchas inquietudes. Así es, Lucy, gracias por invitarme. En verdad que para mí es un desafío, Ujú. pero a la vez siento que es una vía oportuna e importante para tantos padres relacionado a algo que está en nuestro día a día, como son las pantallas, y bueno, estamos en un mundo totalmente digitalizado, ¿no? Ujú. Tener este orden de pensar en los beneficios y en las cosas que son perjudiciales tal vez nos orienta hacia la conversación. Por supuesto que no pretendemos decir es horrible el uso de pantallas cuando no las podemos quitar de nuestra vida. Yo creo que Así la es. tecnología está en la vida de todos y nuestros hijos crecen con la tecnología de una manera natural. Es más, les cuesta concebir a niños más o menos grandecitos, les cuesta concebir que no hubiese pantallas antes. Así es. Y de hecho yo considero que soy una niña que ya creció en un mundo digital, ¿me explico? Yo fui esa niña. Claro. Desde muy pequeña, yo con hermanos mucho mayores a mí, ellos ya jugaban videojuegos, yo siendo todavía tenía que unos 6 años. Ujú. Luego el uso del teléfono celular ya para chatear con mis amigos en la adolescencia, ¿no? Ujú. Entonces siento que hoy por hoy hay muchos padres que ya venimos de ese mundo un tanto digitalizado y por eso siento que es más difícil llegar a un equilibrio o un acuerdo a nivel familiar Ujú. de cuáles serían qué es lo apropiado, ¿no? Para ese niño. Por supuesto, pones el dedo como en lo que para una persona de mi generación termina siendo como un no rotundo y Ujú, es el que no crecimos nosotros con esto de una forma natural, entonces sentimos ujú, que las pantallas en muchas ocasiones nos han quitado tiempo de juego, ujú, tiempo de estar al aire libre, tiempo de interactuar, ujú. pero cuando decía pusiste el dedo es que no podemos teorizar aquí un montón de cosas si nosotros mismos que estamos usando pantallas y que somos los adultos que nuestros hijos ven, Ujú. estamos a toda hora en el celular, no miramos al otro cuando nos habla porque estamos viendo Así es. algo. Sí, Entonces es como que vamos a hablar de los niños, pero de todas maneras es una invitación también a mirarnos nosotros y a ver cómo estamos, qué modelos estamos siendo frente al uso de claro, por pantallas. supuesto. El adulto es el que adquiere o el que tiene esta herramienta como un escape muchas veces a la hora de criar, ¿no? Ujú. Yo siempre digo que las pantallas se han convertido o los videos se han convertido en el chupón, ¿no? De los niños. Está llorando, dale la pantalla. No quiere comer, dale la pantalla. En ese aspecto sí es perjudicial, porque hay momentos en el día o en la rutina en donde uno tiene que realmente estar centrado en lo que está haciendo. Ujú. Llorar para mí es parte natural del ser humano, ¿no? El Ujú. bebé ni bien nace llora, es Ujú. un medio de comunicación y si uno corta esa vía, evita que el niño llegue a desarrollar habilidades de autorregulación. De acuerdo, más el efecto de la inmediatez de la pantalla como una forma de calma y esto se va volviendo como una necesidad porque el papá a veces o la mamá termina dándole la pantalla Ujú, para
evitar el exabrupto o el berrinche, la pataleta, lo cual es también un círculo vicioso porque le das la pantalla, lo acostumbras a eso y luego cuando se la quieres quitar, pues esa pataleta es mucho más grande y termina siendo como que los papás están a expensas de la descarga emocional del niño y para evitarla, entonces terminan accediendo a veces sin mucho pensar, solo para comprar paz ese ratito. Así es. Y obviamente también estamos hablando de adultos que estamos saturados, ¿no? Hoy por hoy siento que la palabra clave aquí es inmediatez, ¿no? No solamente la inmediatez del niño de tener lo que quiere cuando lo quiere. Nosotros, por ejemplo, teníamos que esperar a un día de la semana en el que salga el programa que nos gustaba y si llegábamos tarde teníamos que esperarnos aún más. Hoy por hoy se pone pausa, me voy a hacer lo que tengo que hacer, regreso y continúo en el momento que yo quiera. Y lo mismo el adulto, ¿no? El adulto en su vida laboral en general es todo para ayer. De hecho, aquí se usa mucho esa expresión, lo necesito para ayer. Entonces tampoco puede tener las herramientas para decirle al hijo, espera. Está bien, llora. Y entender también que en el caso de los berrinches tiene mucho que ver la madurez neurológica. Es parte de. Y aquí viene otro tema que es súper común. Me preguntan mucho ¿a qué edad? Entonces, ¿a qué edad debería ser apropiado? Y no hay una respuesta. En teoría, los primeros 2 años la pantalla debería estar completamente vetada, pero no es real, porque si el niño tiene hermanos mayores que ya están en una edad apropiada, o si mamá está trabajando, o se van de viaje y hay una película puesta, por supuesto, hay exposición a pantallas en lugares públicos también, pero siempre y cuando es lo que está detrás, la actividad de la pantalla, de ver algo, conecte con alguien, conecte, donde haya interacción, donde haya un intercambio de algo, de algún tipo de aprendizaje, más no que sea una pantalla pasiva, como se llama. Cuando yo revisaba la literatura, casi que el eje para poder poner la categoría ¿es un perjuicio o es un beneficio? Tiene que ver con este dato de la interacción. Cuando el sujeto es pasivo, no va a ser positiva esta interacción con pantallas. Cuando de alguna manera esa visión de la pantalla es acompañada de alguien, es como se ve con el niño, no es se deja al niño con la pantalla, se ve con el niño y de alguna manera hay una interacción, podríamos decir que es más positiva. Todavía no hablamos del tiempo del uso, pero esta pasividad o actividad que el niño tenga termina siendo como un indicador que todos los adultos que nos escuchen pueden tener. Pero en esto ser muy, muy enfáticas en que sin interacción realmente les estamos dañando al niño la posibilidad de un desarrollo. Si no se está desarrollando el pensamiento, tampoco se está desarrollando el lenguaje. Claro. Y esa sería mi siguiente pregunta. En tu consulta, ¿sí ves una tendencia a que haya niños que tienen desarrollos tardíos y donde tal vez tú identificas que el uso de pantallas está siendo una variable importante en ese desarrollo tardío? Sí, yo creo que no solamente el lenguaje, pero sí el lenguaje o la ausencia de un lenguaje que comunique, ¿ya? Que comunique, hace que el niño pierda la capacidad de poder expresar de una manera adecuada o de aprender una manera adecuada de expresarse. Entonces, claro, sí, en consulta lo que yo más recibo son niños que les cuesta mucho comunicar o expresar lo que están sintiendo o pensando, y por ende les cuesta mucho más autorregularse. Estos episodios se dan bastante seguidos y, como yo digo, si yo lo califico de un 1 a un 10, ellos llegan en un 9 o 10, ¿verdad? Les cuesta mucho el autocontrol, el controlarse, el esperar, el distraerse, el crear. Están a la espera de que ya les den, les den haciendo, como digo yo. Claro. Y la realidad es que
sí, todo empieza con un lenguaje, Ujú. con una ausencia de un lenguaje apropiado. Entonces, inicialmente, el lenguaje en el niño es un lenguaje repetitivo, ¿no? Le enseñamos palabras de 2 sílabas y ellos le van dando un significado, pero la idea es que a medida que vayan ellos formando palabras, estas palabras comuniquen, hay una intención de expresar algo. Ujú. Y ahí es donde yo veo que Ahí estamos un también. poquito atrasados, Ujú. ¿no? Hay una ausencia de este desarrollo, pero a su vez, el que ahora hayan estos espacios, por ejemplo, por lo menos aquí en Guayaquil, donde estamos, los niños sí entran a una escolaridad muy temprana. Entonces, a su vez, creo yo que esto también es positivo, ¿no? Ujú. Porque en este entorno no hay pantallas y en este entorno ellos logran desde muy temprano socializar y adquirir estas herramientas. Claro, y este contacto con el otro que va permitiendo, como bien decías, si yo no puedo ni siquiera nombrar las emociones, ¿cómo voy a Ujú, poder regularlas? Señalaste un puntito que creo que me faltaron los puntos suspensivos y es permitirles a los niños aburrirse. ujú, También cuando yo miro las distintas épocas y qué recursos teníamos, ujú. la mayoría de las personas antes teníamos que crear los recursos para entretenernos. Así es. Ahora es como que el entretenimiento ya viene dado, vamos a lugares donde hay determinados juegos y naturalmente el niño está feliz mientras está allí, pero cuando ya se lo vamos a quitar, no importa cuánto tiempo ha estado, Ujú, hay una como perturbación por emocional supuesto. porque y lo que sucede normalmente es que cuando los niños están mucho tiempo en una cosa divertida, un videojuego Ujú. o un centro de diversión, uno lleva a los niños a pasar un buen rato y la dificultad para uno como papá o mamá es que la actividad se termine y a veces es muy frustrante para uno ver que se estuvo 2 horas feliz y a la hora de la verdad está bravo, llorando, angustiado. Ujú. Es porque ellos no tienen noción del tiempo. Hasta los 6 años, los niños no saben cuántos son 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Ellos, hoy por hoy tenemos herramientas como el temporizador, el timer del celular, incluso hasta un Alexa en casa o un reloj de arena que puede servir. Pero claro, ellos están teniendo un estímulo muy agradable, placentero totalmente, sin noción de cuándo se va a terminar, entonces vienen y se lo arranchan, pues, ¿no? Ujú. Por supuesto, hasta yo de adulta, si estoy viendo algo que me encanta y se va la luz, por ejemplo, digo, ay, no puede ser. En un niño que no tiene la capacidad de regularse y de comprender que hay cosas que salen fuera de nuestro control, entonces, por supuesto, se va a desregular, eso va a pasar. Pero aquí viene también un punto importantísimo, que es que los papás sepan que el niño no tiene una noción de tiempo. Ujú. A los 3, 4 años ellos van a saber empezar a entender qué va antes y qué va después. Así es. De hecho, confunden mucho el ayer con el mañana, Ujú. ¿no? De acuerdo. Y tampoco es que el niño no sea agradecido de Mm, todo el despliegue que hicimos para entretenerlo, para llevarlo a algo que deseaba toda la semana, digamos que ujú. fue un premio, y entonces el papá se siente frustrado porque el niño no apreció eso que le Claro, dimos. Y esa mala lectura termina siendo como un factor de malestar del papá o la mamá que el niño también la percibe y él no entiende por qué. claro. No entiende porque para él no fueron 30 minutos Ujú, de su programa favorito. ujú, Para él fue un minuto. El papá lo que pasa es que dice, ok, este niño no se conforma con lo que le doy. O en ciertos casos he escuchado que dicen no es agradecido ujú. por lo que tiene, pero no está en la capacidad de. Neurológicamente no es No posible. es No es posible. posible. Entonces ahí sí viene el punto de intentar conectar un rato y, por ejemplo, si el niño es menor de 5 años, decir, ok, en el momento que suene la alarma, se apaga la televisión y nos vamos a jugar, es decir, reemplazar por otra actividad que sea agradable, no es se apaga la pantalla y nos vamos a hacer deberes, ¿ya? Claro, o te dejo a ti solito ahí con la angustia y el Ex- malestar y exacto. y la frustración de no poder
querer hacer algo que deseo hacer, Sí. porque creo que una de las cosas que también tiene que ver con esta importancia de situar en qué momento del niño estamos. Ujú, Los niños hasta los 5 años son egocéntricos, ujú. ellos se perciben a ellos mismos como el centro del universo y las personas que estamos alrededor un poco como que estamos a su Así servicio es. para satisfacer sus necesidades o atenderlos. Entonces, que los adultos seamos conscientes de que va a haber una frustración en el niño cuando vamos a terminar un momento de diversión, Ujú. así estemos interactuando con él y que no lo vamos a dejar en el vacío, sino que Así vamos es. a tratar de llenar ese momento donde el niño se siente así con otra cosa que capture la atención del Ujú. niño, que sea muy agradable, porque creo que de todas maneras el tema sobre el uso de pantallas a donde nos lleva también es a la reflexión de cuánto los adultos estamos realmente interactuando con nuestros hijos, Así porque a es. veces es como que los tenemos ahí, ellos interactuando con la pantalla, entre comillas, o simplemente actores pasivos en esta situación y nosotros también muchas veces metidos en nuestras propias pantallas, estamos en el mismo lugar geográficamente, pero no estamos No, conectados. no estamos conectados y sobre todo no hay este interés en lo que a sus hijos les interesa, Ujú, de este mundo de los niños que en este caso yo no soy de la idea de satanizar, yo creo que para poder poner un límite primero hay que conectar. ujú, Entonces, no es que hay que imponer el límite, sino que yo conecto y desde el conocimiento soy capaz de poner una norma, una regla, porque sé que no es beneficioso para ti, porque yo estoy siendo testigo de lo que estoy escuchando, viendo, etcétera. No porque dicen que es malo, dicen que es negativo, dicen que es dañino, mm. sino más bien eso, involucrarse, saber qué es lo que están haciendo, cuál es el objetivo de ese juego, porque si es que es un videojuego, por ejemplo, en donde sí hay interacción, en teoría sí se desarrollan ciertas habilidades, ¿no? El manejo del tiempo, la perseverancia, ¿no? Para pasar de un nivel a otro, ¿verdad? Tolerar la frustración, Así aprender es, a aprender perder. a perder, o sea, sí, pero si yo estoy ahí y me doy cuenta, por ejemplo, que es un juego online, ahí tengo que poner un límite, Por ¿no? supuesto, Porque porque no sé quién está interactuando al otro lado, no porque sabemos quién está interactuando y el niño no tiene la capacidad de saber cuando alguien es peligroso o no, de cuando acuerdo. alguien va a venir a hacer daño o no, Mm, o cuando alguien va a expresar o exponer contenidos que son inapropiados para su edad. Porque la realidad es que sí, los videojuegos, como hoy por hoy, así como te permiten conectar, ujú, supongamos, si ya eres un adulto y tus amigos están en otro país a través del videojuego, eso se ve, en gente de mi generación se ve que somos adultos, pero se sientan a jugar con sus amigos. Un niño no está en la capacidad de saber, ok, este es un desconocido, esto es peligroso, claro. esto me puede perjudicar. Y sí he tenido casos en donde estos niños han estado expuestos a comportamientos, incluso dentro del videojuego, que es súper infantil, son comportamientos sexuales. Ujú, de Entonces acuerdo. hay un lenguaje en donde el papá debería estar involucrado y entenderlo, verlo, palparlo y decir, esto no está bien. Esa conciencia es que los depredadores, dijéramos, en la vida, Ujú, o las personas que van a querer hacer algún daño, van a encontrar los caminos. Entonces los adultos, volvemos a tu recomendación tan importante, es antes de prohibir, involucrémonos en qué es lo que el niño está viendo, ujú. qué es lo que le gusta de una determinada cosa, qué tipo de riesgos o de peligros pueden estar asociados en ese momento que tal vez ni siquiera los estábamos considerando. Así es. Entonces, vamos a poner como dato clave la edad del niño para poder mirar qué tipo de juego O o contenido. interacción Ujú, y contenido va a tener. Si hay interacción, si el niño es un activo partícipe, que la tecnología no es tan nociva como si ujú. el niño está siendo pasivo. Así es. Es decir, yo digo los niños zombies, ¿no? Ujú, Este niño que está frente a una pantalla hipnotizado, en donde no hay ningún tipo de devolución. De hecho, a veces hay hasta un comportamiento del niño que empieza a saltar frente a esa pantalla sin poderse contener. Esto es
estoy recibiendo estímulo, pero no hay una devolución mía. Yo no tengo que dar una retroalimentación aquí en nada. Simplemente recibo, recibo, recibo y empieza a haber justamente un comportamiento en donde, que es de un zombie, ¿no? De una persona hipnotizada en donde no hay una respuesta, no se desarrolla absolutamente nada. Ahora, fuera diferente que si vamos a ver una película en familia o que si hay 20 minutos para ver un programa específico que sabemos de qué se trata y por último papá o mamá puede pasar y decir, ay, hoy día qué pasó en este episodio, cuéntame un poco más. Entonces, aquí hay otro tema que es el control parental. Todos los dispositivos electrónicos tienen control parental, pero ese no es el único control. Es más eficiente porque los niños cambian las claves, o sea, saben deslizar antes que hablar, ¿verdad? Entonces, ellos saben cambiar las claves, son muy astutos, encuentran una salida, una forma de resolver este problema. Por eso este control digital sí es importante, aunque el papá o mamá no sean tecnológicos, ayuda mucho porque pone límites, pero los más eficaces y efectivos en este caso es un control emocional, es un involucramiento en la actividad. Es decir, ¿sabes qué? Esto ya no es apropiado. Claro. Estaba increíble este juego, estaba increíble esta película o esta serie, pero esta parte creo que no es apropiado para ti, ¿ya? ¿Por qué? Porque surgen temas que ni siquiera los papás están listos luego para aclararlos, sobre todo los de índole sexual. En ese aspecto yo sí creo que los límites se deben de poner desde un punto de conexión o el cojuego, ¿no? Yo me involucro en esta actividad y ahí yo decido, ¿sabes qué? Hasta este punto. O cada vez que tú veas, por favor, avísame o espérame para ver el capítulo, me siento contigo y estoy cuidando, guiando, protegiendo al niño. Y yo sé que es difícil en el día a día porque tenemos muchas cosas que hacer, pero si es que vamos a dejarlos ver algo, asegurarnos incluso de nosotros ver el programa primero. De acuerdo. Cuando yo inicié recién en mi profesión, yo me acuerdo que los cuentos, yo los leía antes de leérselos a los niños, cuando llegaba algún cuento nuevo, porque habían partes de estos cuentos que muchas veces no eran apropiados, sobre todo para la edad, porque yo trabajaba con niños muy pequeños. Entonces yo me acuerdo que yo a veces arrancaba hojas, es hacer exactamente lo mismo, es yo reviso, pasa mi filtro y ok, ahora sí está permitido. Y cosas que de pronto asumimos que están bien, porque las hemos visto toda la vida, tal Así vez, es poder pensar cuáles son los valores que está transmitiendo ese cuento, cuál es el rol que está teniendo. Hasta las princesas de Disney, hace mucho rato yo he sido como cuestionadora de cuál es el valor detrás de cierto rol. Volviendo a conectarnos con el tema, ¿qué hay detrás de tener un niño todo el día conectado a una pantalla? A veces para que nos permita concentrarnos a nosotros los adultos en ese informe que tenemos que hacer, en esa actividad que la demanda del tiempo que tenemos es muy alta en actividades por fuera, y para la crianza tal vez estamos dejando de estar más bien, y en el rato que estamos en casa no estamos realmente conectados Presentes. con el niño. Entonces, creo que además de hablar del uso de la tecnología, tendríamos que mirar bien, estamos enfocando casi que toda nuestra interacción con los niños alrededor por una pantalla en casa, o también tenemos juegos de mesa, tenemos horas al aire libre. El otro día me contaba una persona que está viviendo en Suecia que en la escuela del niño le piden decir cuántas horas al aire libre ha pasado en la semana. O sea, los papás contabilizar cuántas horas al aire libre, cuánto rato yo he interactuado con mi hijo sin que haya una pantalla de por medio. Wow. Y si solo hiciéramos ese ejercicio, Claro. creo que ya tendríamos una calidad de interacción mucho mejor. Así es. Hay un problema que yo veo que es que los padres
creo que quieren mini adultos. Ujú. Si yo tengo que trabajar y tengo un niño en casa, la solución no sería ponerle una pantalla. La solución sería pedirle a una amiga, a un vecino, a un familiar, me lo puedes ver un rato mientras yo estoy terminando lo que tengo que hacer. Mm. Porque nosotros también perdemos estas habilidades, ¿no? De resolver en comunidad. Ujú. ¿Ya? Y creo que en eso radica, es decir, te puedes quedar un rato con él, mira, está viendo una película, pero acompáñalo a ver la película, De ¿verdad? acuerdo. Y así podemos nosotros terminar lo que tenemos que hacer, pero sí, es muy fácil, es muy cómodo Mm. levantarnos y prender, aplastar un botón y que todo sea paz. Y para que pueda desayunar, entonces le ponemos la pantalla o cualquier Sí, cosa así, ¿de sí, acuerdo? eso, el tema de la comida y la pantalla para mí es, creo que incluso hasta a nivel personal, Ujú. a mí es algo que siempre me ha como molestado, porque el comer tiene que ser un momento de conexión también, De ¿no? conexión Es y de disfrute de, con el alimento. Y además que tradicionalmente es una forma de interactuar también en familia. Yo creo que las familias, tú también ujú, creciste con que la hora de reunión familiar probablemente era en la mesa, al menos una vez al día, así los horarios en tu casa particular, pues que había hermanos mucho más grandes, tal vez fuera difícil, pero al claro, menos una vez al día se hacía el esfuerzo de sentarse a la mesa. Por supuesto, yo coincido plenamente contigo. Si hay algún momento donde las pantallas debieran ser un no absoluto, mm, y esto hasta para los adultos, que no hacernos la reflexión de que no podemos dejar el celular mientras estamos en la mesa del comedor. ¿Cómo le vamos a pedir luego a los hijos que no lo así hagan? es, Está estudiado que tener la distracción de la pantalla mientras se come, como tú bien señalas, no da conciencia de cuánto estamos así comiendo. es, Entre esta comida frente a la televisión está correlacionado con una cantidad de problemas alimenticios, sí, porque la persona no para de comer sino cuando se le acaba, y tal vez cuando se le acaba vuelve y se para por algo nuevo. ujú, Bueno, no se come con conciencia y por ende la cantidad de problemas que se derivan a partir de allí son muy grandes. Entonces sí debiera ser una recomendación, ni siquiera es correspondiente a una edad particular, a no. cualquier A edad. cualquier edad, incluso en la adultez, ¿no? Ujú. El sentarnos a comer, el disfrutar, el ver los colores, palpar las texturas, saborear, conversar. Es un momento, yo digo, tan vulnerable, ¿no? Sí. Porque estás experimentando una necesidad básica Ujú. que igual es placentera. Es un excelente momento para conversar del día, para incluso enseñar, para generar un aprendizaje, para colaborar. Te sirvo, pásame, me puedes servir agua, colaborar, Respetar turnos, un respetar montón el de cosas turno, que se enseñan en ex- la mesa. así es. Y versus estar yo así y que venga alguien, porque esa es otra. Mientras el niño está viendo la pantalla, es muy raro que el niño coma y se lleve con constancia la comida a la boca, sino que el niño está hipnotizado una vez más y hay un adulto que está y el niño solamente abre, abre, abre y no hay un momento donde dice ya no quiero más o estoy lleno o no me gustó tal sabor. Y claro, para el adulto es fácil porque como vamos contra el tiempo, entonces es, ok, yo necesito que coma rápido, le pongo la pantalla. Ujú. Entonces, la evidencia más grande que yo tengo es que cuando vienen a consulta, y yo a veces cocino en la consulta, ¿no? Hago alguna actividad para cocinar y todo. La preocupación de los padres es, se va a comer todo, Ujú. no va a poder parar, él se ha empachado con la comida. Y le digo, la verdad es que nunca me ha pasado, Mm. nunca, ni una sola vez que haya un niño que quiera comer de más. Es decir, yo involucrándolo en esta actividad en donde estamos presentes, en donde se huele, nuestros sentidos están activados, no pasa lo que se conoce como binge eating, ¿no? Claro, Que como la mayor cantidad de alimentos en la menor cantidad de tiempo. de acuerdo. Todo va relacionado, ¿no? Ujú. Como un momento tan especial que es la comida, ahora se torna en un espacio en donde simplemente el niño tiene que ingerir. Claro.
Y vamos con estos otros momentos especiales y que tienen que ver con los hábitos que desarrollamos. Si para salir en la mañana y agilizar el tiempo hay que ponerle pantalla, entonces estamos hablando de que si no la hay, va a haber una desregulación emocional y la salida va a ser Así caótica. es. Si el niño llega a la casa y está solo, su manera de entretenerse es con la pantalla. Si en la noche estamos con el celular, y vemos también correlaciones de este uso frecuente de la pantalla con problemas de atención, con problemas de sueño, con una serie de dificultades emocionales. Todas estas son consecuencias nocivas del uso de Así es. pantallas. Es encontrar un momento, o sea, que las pantallas sea un momento de unión, Ujú. más no un escape ante las emociones naturales. Por ejemplo, yo me despierto siendo adulta y a veces me levanto con pereza, a Ujú. veces no lo quiero hacer. De acuerdo. Eh, Muchas veces lo hago, muchas veces ya no hago lo que tenía que hacer, pero es parte de. Ujú. No me estoy privando, a mí nadie me está prendiendo un televisor para decir, ay, no, no, mira, te convenzo de. No, entiendo que te sientas así. Yo también a veces me levanto con pereza. Ujú. Está oscuro todavía. Ujú. Lo puedo comprender, pero mira, a mí me funciona esto. ¿Qué tal si te tomas un vaso de agua o te lavas la cara? Esto es lo que a mí me funciona. Vamos a hacerlo. De acuerdo. Volviendo al tema de la alimentación, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeña mis papás no permitían ni que yo llame entre cierto periodo, es decir, de 12 a 2 de la tarde yo tenía prohibido hacer llamadas y asimismo era prohibido recibir llamadas. Ujú. Entonces ese momento, así sea que no tengamos hambre, teníamos que estar sentados comiendo, conversando o a veces hasta quejándonos, pues, Ujú. ¿no? Pero son estas dinámicas del día a día que las pantallas en ese momento interfieren en situaciones naturales y privan al niño de experimentar emociones completamente naturales del día a día. Claro, y privan a las personas de conectarnos genuinamente, Ujú, porque creo que ese es el otro mensaje que esta conversación tiene, y es cómo nos estamos genuinamente conectando. Hablábamos antes de grabar que, por supuesto, si yo tengo un niño de 2 años que interactúa con su abuelita que vive en otra ciudad a través de una pantalla, pues yo soy la primera que le voy a decir, vamos a llamar a la abuela y vamos a estar usando la pantalla. O sea, claro. no es de decir, no es el uso, es el abuso, es bajo qué circunstancias está esa interacción. Si es para conectar con personas que están lejos, qué lindo, Ujú, pero si es para desconectarnos de personas que tenemos al lado, pues todos los adultos tenemos que hacer un alto en el camino y decir, todavía creo que no sabemos el impacto real de una generación educada en estos términos. Los colegios, hasta las series de televisión nos están mostrando, o sea, esta serie Adolescencia sí, que nos mostró que el niño estaba en casa, ujú, y todo estaba sucediendo en su cuarto y así es. nada, y todo parecía bien y tranquilo. Ujú, Entonces, la invitación es a que miremos no solo el hoy, ujú, sino un poco el mañana, y qué habilidades de creatividad, qué recursos de manejo del tiempo, del ocio. Es quizá en el tiempo ocioso donde las personas más nos descubrimos, y es en la mirada del otro, no en la mirada a través de una pantalla, que realmente nos hacemos a nosotros mismos. Es distinto ver que mirar, ujú, y es en la mirada como de verdad nos conectamos así es. y somos. Me explico, nos vamos reconociendo. El otro es el que permite decir, ah, Andrea, qué servicial que eres. Y tú vas llenando esta información acerca de quién eres tú a través de lo que yo te voy diciendo o las personas con las cuales tú interactúas. Pero ¿qué le dice una pantalla a un niño? Así es. No le dice nada, absolutamente nada. Claro, no hay una devolución. No hay una devolución, no hay una mirada y tampoco no se permite el desarrollo natural de un ser humano. Yo realmente, justamente hace poco tuve una sesión muy valiosa y lo que rescato de ahí es cómo este niño necesitaba ser mirado. Entonces, si pudiéramos tener un espacio pequeño
10, 15 minutos diarios en donde hay esta interacción, en donde hay este juego sin necesidad de ponerle al niño un tienes que hacerlo bien, De acuerdo. ¿ya? Y lo disfrutas, vas a poder generar conexión y por ende el control y los límites que le pongas va a ser mucho más fácil hacerlo. Claro, va a ser bien recibido Así porque es. el niño no lo va a ver simplemente como un obstáculo a lo que deseo hacer y el papá o las normas solo generando frustración, sino que va a ser hasta más agradable ese rato de interacción, va a ser hasta algo que se prefiera por encima de la pantalla. Así es. Creo que ha sido súper valioso poder situar estos pilares de que no es, vamos a decir, algo no realista frente al uso de pantallas, porque no podemos quitar la tecnología de nuestro lado y tampoco lo pretendemos porque hemos visto que también hay muchas bondades, pero sí en esta infancia cuidar mucho si el niño está siendo un sujeto pasivo o está siendo activo, si estamos permitiéndole la regulación emocional o a través del uso de pantalla casi que se la estamos bloqueando. Y lo más importante es quitemos tiempo de pantallas para reemplazarlo por interacciones, porque es en esa mirada que el niño va a tener no solo un desarrollo cognitivo, sino emocional adecuado. Así es, Luis. Y yo creo que eso resume absolutamente todo lo relacionado a la interacción y la ausencia de involucrarse en la vida del niño e imponer un límite sin conocer realmente qué es lo que está pasando en su mundo, ¿no? En sus intereses. La mejor forma de poner un límite es conectando, conociendo, opinando, pero primero es generar este entorno en donde hay una mirada de la que hablamos hace un rato. Así es. Muchísimas gracias por tu tiempo. A todos ustedes que nos escuchan, por favor, compartan este contenido con padres y madres que puedan estar interesados. Suscríbanse al canal y opinen. Sus opiniones también son muy importantes para esta comunidad. Recuerden, el contenido de Mundo Interior se publica los lunes cada 15 días a través de las plataformas donde se escuchan podcasts y en el canal de YouTube. Además, contamos con una página web y también estamos subiendo un blog quincenal. De modo que los espero, sigamos creciendo y compartiendo. Con su participación, Mundo Interior se hace grande.